San Juan capítulo 1, versículo 43 al 51. Si lo tienen, voy a leer. El Nuevo Testamento, San Juan capítulo 1, versículo 43 al 51. Voy a leer. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, ¿por qué te dije te vi debajo de la higuera crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hasta el versículo 51, leídos. En nosotros, los seres humanos, le gusta hacer un margen, un marco. La Biblia habla mucho de ese carácter. Una de manifiesta de la carne es hacer grupo y también la idolatría. Entonces, ¿en qué consiste la idolatría? Idolatría es crear un marco o un margen. Nosotros nos gusta hacer la imagen o crear un marco. En la vida nosotros podemos ver algunas personas bien cuadradas, una persona que le gusta hacer el marco, que su marco de la vida es muy fuerte, es un legalista. En aquella persona es difícil encontrar un descanso, como una sombra de un árbol que da descanso a todos los seres vivientes que se acerquen a él. Por eso nosotros cuando nos encontramos alguna persona bien cuadrada, una persona que tiene un marco muy fuerte, le decimos, es un hombre de la ley, es una persona bien cuadrada. Por eso la Biblia habla que la idolatría es una de manifiesta de la carne, que nuestra carne, o sea, la naturaleza del hombre, le gusta crear el margen, el marco. Por esta razón nacen diferentes grupos. Aquí en México veo que es bastante difícil que las iglesias se unifiquen. Entonces, las iglesias están divididas por diferentes denominaciones. Hay un movimiento que algunos pastores tratan de unificar las iglesias. Se están formando diferentes alianzas de pastores o fraternidad o cofraternidad de los pastores. Y bajo un lema, la unificación de la iglesia del Señor, pero veo que es bastante difícil. Entonces, ¿por qué nacen diferentes denominaciones? El Señor Jesucristo nunca vino a crear una denominación. Jesús nunca creó la iglesia bautista.
ni presbiteriana, tampoco metodista, ni pentecostés. Pero la gente siempre crea que el grupo hace divisiones. La Biblia nos habla cuán peligroso es hacer la imagen o el margen. Vamos a buscar el libro del Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Versículo 4 al 5. Éxodo capítulo 20, versículo 4 y 5. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y Dios prohíbe hacer la imagen, no hacer ninguna imagen de Dios, ni de las cosas que están en los cielos o sobre la faz de la tierra, debajo de las aguas. No hacer ninguna imagen de Dios. Y también prohíbe inclinar, o sea, dar culto ante alguna imagen. Pero ustedes, como están viendo, aunque la Biblia nos habla bien claramente, hacen muchas imágenes y se inclinan ante las imágenes. Les gusta hacer culto ante las imágenes. ¿Cuál es la razón? Porque es la naturaleza humana, le gusta cuadrar, le gusta hacer margen, hacer marco. Pero ¿por qué es peligroso hacer una imagen de Dios o cuadrar el marco de Dios? Porque cuando Dios se manifiesta desde multiforme, su nueva manifestación, si fuera diferente que la vez pasada, que me gustó, aunque es la manifestación de Dios, yo no acepto, lo rechazo. Por eso es el peligroso, porque la manifestación de Dios es de multiforme, no tiene una sola forma. Él puede manifestarse en nuestra forma de diferente manera, de diferente forma, pero cuando nosotros cuadramos el marco de Dios, el margen de Dios, resulta como no obedecer a la voluntad de Dios, sino rechazar la manifestación del Señor. Vamos a ver Éxodo capítulo 20, versículo 26. Versículo 26. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Hacia el altar, Dios no permite, generalmente el altar pone un lugar alto, no permite poner gradas, escalones. Porque la gente piensa en acercarse a Dios gradualmente, por los escalones. ¿Qué es un escalón? ¿Es una piedra o algo equivalente de piedra muy sólida donde puede pisar? Que mi pie. O sea, a la gente le gusta formar la escalera, gradas para poder acercarse a Dios. Y cada grada que son símbolos de alguna experiencia mía.
sobre una experiencia, otra experiencia, luego la nueva experiencia y otra experiencia. Nos gusta crear las gradas para poder acercarnos a Dios. Pero Dios prohíbe hacer gradas, que escaleras para acercarse a Dios, hacer gradas, escalones. Él prohíbe. Y vamos a buscar el libro del Primero de Reyes, capítulo 18. Primero de Reyes, capítulo 18, cuando yo les menciono alguna cita bíblica, ustedes deben acompañarme, porque es muy importante comprobar ustedes mismos. Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 3 al 6. Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 3 al 6. Perdón, es Segundo de Reyes, capítulo 18. Segundo de Reyes, capítulo 18, versículo 3 al 6. Si lo tienen, voy a leer. Segundo de Reyes, capítulo 18, versículo 3 al 6. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente del bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Aquí habla del rey Ezequías. Él fue muy recto, muy fiel para con Dios. Una de gran contribución, una obra para la sociedad de Israel es el rey Ezequías. Él quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera y también hizo pedazos la serpiente del bronce que había hecho Moisés. En el libro del Números, capítulo 21, cuando los israelitas salieron de la tierra de Egipto, se dirigía hacia la tierra prometida Canaán, cuando pasaba en la tierra cerca del monte Or, cerca de la tierra de los moabitas. Se quejaron por el camino y sin saber la providencia de Dios, entonces se manifestó el pecado del pueblo contra Dios. Dios les mandó las serpientes ardientes, y Moisés suplicó a Dios que les salvara del veneno de las serpientes ardientes, y Dios contestó que hiciera una serpiente de bronce, para que todos los que fueron mordidos o fueren mordidos miraran a ella y dijo, vivirán. Así vivieron. Pero ¿qué pasa? Los israelitas, después de haber visto la gran salvación de Dios por la serpiente del bronce, guardaron la serpiente del bronce hasta el tiempo del rey Ezequías. No sé exactamente cuántos años, pero varios cientos años ellos guardaron la serpiente del bronce, daban culto a la serpiente del bronce, quemaban incienso para la serpiente del bronce. Claro, Dios, un tiempo, del tiempo pasado, se manifestó sobre la serpiente del bronce. Sobre la serpiente del bronce Él se manifestó
todos los israelitas que fueron mordidos por las serpientes ardientes cuando miraron a ella y vivieron. Esta es la verdad, pero la serpiente de bronce solo fue un instrumento en que Dios se manifestó, pero nada más que es el pedazo del bronce. Pero los israelitas guardaron la serpiente de bronce como si aún ella tuviera algún efecto, algún poder, daban cultos, tal vez adoraban cada vez que se enfermen alguno de ellos, creyendo que la serpiente de bronce tenga algún poder, puede dar la sanidad a los israelitas. Pero el rey Ezequías, siendo un rey muy espiritual, sensible, en él había la sensibilidad espiritual, un día él vio la serpiente del bronce. Una serpiente de bronce, que es una escultura de Moisés, a quien él respeta en gran manera, considera como siervo de Dios. Aunque Moisés hizo esta serpiente del bronce, pero después, nada más que es un pedazo del bronce. Pero los israelitas adoraban a la serpiente del bronce. Si nosotros tuviéramos alguna escultura de Moisés o rey David, que el mismo rey David hizo, si nosotros tuviéramos, tal vez nosotros también, igual que los israelitas, estaríamos dando culto a aquella escultura que el rey David hizo o Moisés hizo. Pero ¿qué pasa? Tenemos que discernir muy bien un tiempo pasados. Si Dios se manifestó sobre la serpiente del bronce, pero la misma serpiente del bronce no es Dios, sino fue usada por Dios nada más. La gloria de Dios ya se fue. Pero los israelitas adoraban a la serpiente del bronce. Imagínense, antes del rey Ezequías, que hubieron muchos reyes de Israel. Pero ¿por qué ninguno de ellos pensó en quebrar la serpiente del bronce? Porque ellos daban importancia a la serpiente del bronce. Pero el rey Ezequías, que estaba lleno del Espíritu del Señor, un día él se fijó directo a algunas imágenes, algunos símbolos, entre los cuales él encontró la serpiente del bronce que el mismo Moisés hizo. Entonces él tenía valentía para poder romperlas, quebrarlas. Él la quebró, luego puso otro nombre, Nehustán, dice. Nehustán es una palabra hebrea, significa pedazo de bronce. Entonces el rey Ezequiel, ¿cómo llamó? No es Ezequías, ¿cómo lo llamó? Nada más que pedazo del bronce. Ustedes hasta la fecha de hoy pueden ver tantas idolatrías en diferentes religiones. Dice que Dios se manifiesta un palo. En Paraguay también hay palo, lo llaman el palo santo. Palo santo. Una piedra santa. Una fuente, ya fuente santa. Muchas idolatrías. Entonces, ¿qué pasa? El rey Ezequías, siendo un rey muy espiritual, un hombre de fe, el directo se fijó a este sujeto. Para mí, la serpiente del bronce sí me da un poco de pena para romper la escultura de Moisés, pero si los israelitas no idolatrarían a ellas, me gustaría guardarla porque es la escultura de Moisés, pero ya llegó a ser como un objeto de la idolatría. Él tomó la decisión, voy a quebrarlos. Él quebró la serpiente de bronce y llamó pedazo de bronce, Nehustán.
Y así nosotros por medio de la historia de la Biblia podemos comprobar la humanidad, los seres humanos le gustan someterse a alguna idolatría, someterse a alguna idea fija. Le gusta. Ustedes saben diferenciar entre la idea e ideología. ¿Qué diferencia hay de la definición? Idea puede ser muy individual, idea de cada uno. Pero una idea, cuando empieza a contagiar a muchas personas de un solo mismo siglo en una región, en una zona, ya no es idea, porque muchas personas aceptaron la misma idea, llega a ser ideología. Por eso, una idea aceptada, una sola idea compartida, aceptada por multitudes en una sola región, en un solo local. Desde aquel momento la idea llega a ser las ideologías. Entonces los seres humanos les gusta sujetarse o someterse a una idea popular. En vez de cuestionar, ¿esta idea realmente es buena? ¿Esta idea realmente tiene algún argumento lógico? Si es una idea que supuestamente llega a ser una ideología, muchas personas aceptaron, no cuestionan, dejan de cuestionar. Solo aceptan. Entonces, los seres humanos les gusta someterse a las ideas fijas, una idea colectiva, una idea popular. Cuando gran número de personas aceptan sin cuestionar, acepta. Es una de la naturaleza humana, hacer el marco, hacer el margen, hacer un ídolo. ¿Por qué es peligroso hacer la imagen? ¿Y por qué es peligroso? Muy peligroso. ¿Por qué? Vamos a buscar el libro de San Juan, capítulo 4. San Juan, capítulo 4, versículo 24. San Juan capítulo 4, versículo 24. Si lo tienen, voy a leer. O sería mejor que leamos juntos. La cuenta del número 3, leamos juntos. San Juan capítulo 4, versículo 24. 1, 2, 3. Ya es una palabra del Señor es Cristo. Entonces la mujer samaritana dijo, según nuestros padres, en este monte es el monte donde podemos dar cultos. Pero según los judíos, hay otro monte, es Jerusalén. De Jerusalén debe dar cultos a Dios. Jesucristo, siendo el Mesías, rechaza aquella idea. No aquí, tampoco allá. ¿Cuál es la razón? Dios es espíritu. Y los que le adoren en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Jesús no acepta aquella idea fija. Tal monte no, tampoco Jerusalén, porque Dios es espíritu. Los que adoren a Dios, adorar en espíritu y en verdad. Es necesario que adoren de esta forma, en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Dios es espíritu, por eso es peligroso hacer la imagen de Dios. Porque el espíritu no tiene un cuerpo corporal.
Anteriormente los pintores europeos de Edad Media, ¿cómo interpretaron la imagen de Dios en sus obras? Un abuelito, ¿no? Un anciano con su barba, un anciano canoso, que tiene rostros misericordiosos, desde el cielo ve a los seres humanos. Esa es la idea humana. Hasta una gran obra de Miguel Ángel, ¿no? Génesis. Entonces, un abuelito con su dedo índice y con el dedo índice del hombre Adán tienen contactos. Anteriormente los pintores europeos de la Edad Media siempre así interpretaban: Dios es como un anciano. Pero la Biblia prohíbe hacer imagen de Dios. No por algunas imágenes del cielo, tampoco por las imágenes sobre la faz de la tierra, ni las imágenes debajo de las aguas. Que no hiciera ninguna imagen, ningún símbolo de Dios. Tampoco se acercara a Dios por las gradas, no hacer gradas. O sea, marcar, Dios es así. Hacer un marco, Dios es así. No lo hagan, dice. Porque Dios es espíritu. Ningún monte puede ser el monte de Dios. Tan solo en aquel monte Dios se manifieste. Ningún lugar puede ser llamado el templo. El concepto del templo de Dios del Antiguo Testamento fue renovados, fue reformados en el Nuevo Testamento. Por eso es la primera del Corintios capítulo 3 versículo 16 que dice: ¿no sabéis que sois que el templo del Espíritu Santo? Hasta la fecha de hoy, algunas iglesias evangélicas llaman el edificio donde realizan los cultos templo. Es un mal dicho de verdades. Y llama al púlpito el altar. Esto no es el altar. Entonces, este púlpito nunca puede ser altar. Ese púlpito es un mueble nada más. Es un mueble. Este escenario, esa tarima no es altar. En Corea, los cristianos surcoreanos consideran la tarima donde pone el púlpito como el altar para poder subir. Algunos diáconos, diaconisas que se descalzan de rodillas suben, luego con una oración con mucho cuidado limpia el púlpito. Creen que ese es el altar. Eso no es altar. Eso no es altar, es una tarima nada más. Ya que multitud de personas se reúnan, desde lejos que se vean bien los que están adelante, nivel un poco alto. Ya que es un mueble donde coloca la Biblia, o sea, abre la Biblia, coloca el micrófono, con un poco de diseño, que presentables. Es un mueble. Este fondo no es lugar santo, aquí no es lugar santo, solamente que es un salón donde realiza el culto. El concepto del templo del Antiguo Testamento con el Señor Jesucristo fue reformado. Ninguna casa, ningún edificio es el templo. Todos los que por el Señor Jesucristo son nacidos de nuevos, la reunión de ellos es el templo del Espíritu Santo. Yo, para no causar confusión cuando alguna persona me pregunta ¿dónde está su templo?, sí le contesto: junto a la avenida Cafetales, 1650. Para no causar confusión, así contesto. Pero es un mal dicho de verdad. El templo no está junto a la avenida Cafetales, porque somos templos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? La gente le gusta hacer marco, tal templo, catedral, capilla,
iglesia, santa tal, santo tal, le gusta. Pero Dios prohibió hacer la imagen, ninguna imagen, ningún símbolo. Algunos entonces me dirán, entonces pastor, ¿por qué en púlpito tiene la cruz? Nosotros no adoramos a la cruz. La cruz nada más que es un signo donde el Señor Jesucristo murió. No adoramos la cruz. Si a alguien tanto le moleste, hasta puedo quitar el símbolo de la cruz. Porque nosotros nunca adoramos a la cruz. Dios es espíritu. ¿Cómo es espíritu? El espíritu es como el viento. Vamos a ver San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3, versículo 8. San Juan capítulo 3, versículo 8. El viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí el Señor Jesucristo explica sobre la característica del Espíritu. Espíritu es como el viento, como la nube. La nube cada momento va cambiándose de las formas. A veces la nube forma la forma de un león, después un rato parece un gato y después parece una persona. Entonces la nube nunca puede formar una sola imagen, va cambiándose. El Espíritu es como el viento. Nosotros, ¿cómo podemos saber que existe el viento? Solo por el sonido. Cuando despacio sopla, ni sonido hace. Pero ¿cómo sabemos que existe el viento? Por las obras que el viento deja. Que en mi piel siente que el viento choca a mi piel. Y también algunas cosas muy ligeras deja movidas. Hojas del árbol, hierbas, también ropas tendidas. Cuando se mueve, decimos, sopla el viento. El espíritu no tiene forma, ni sonido, tampoco el color, ni olor. Entonces, por cinco sentidos nuestros, nunca podemos captar ni percibir cuando el Espíritu Santo trabaja. Si ustedes quieren ver el Espíritu Santo, eso no sería el Espíritu Santo. Porque ningún espíritu será visible ante la vista humana. Todo lo que los seres humanos ven, por el reflejo del sol, podemos ver. Si no hay luz, tampoco podemos ver. Todo lo que se oye, alguna frecuencia que se oye, es una frecuencia, el movimiento del aire que vibra a mi tímpano. Entonces yo puedo captar el sonido. Si puede oír la voz de Dios por el tímpano, eso no es una voz espiritual. Es una voz, un sonido material, físico. Que es la vibración del aire que deja vibrado a mi tímpano. Entonces por los nervios conectados por el cerebro, que interpreta aquella vibración, depende de cuál vibración produce un sonido, yo puedo captar el sonido. Entonces, si por el oído nuestro podemos oír la voz de Dios, no es la voz de Dios. Si por nuestra vista humana podemos ver la manifestación del Espíritu Santo, no sería la manifestación del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no se puede visualizar. Es el Espíritu. Alguno dirá, pero ¿qué pasa con el día Pentecostés? Ya que por primera vez en la historia humana, el Espíritu Santo iba a caerse de la forma permanente. Muchas personas por no conocer la Santa Biblia se confunden. Creen que el Espíritu Santo mora en nosotros y luego se aparta de nosotros, por no conocer la Santa Biblia. En el tiempo antiguo, el Espíritu Santo
habitaba en persona condicionalmente. Mientras tanto que un siervo obedece a Dios, el Espíritu Santo estaba con él. La unción de Dios estaba con él. Pero cuando desobedece al Señor, se vuelve malo, el Espíritu Santo se apartaba de él. Pero cuando vino el Señor Jesucristo y se regresó, Él envió el Espíritu Santo de la promesa en el día Pentecostés. El Espíritu Santo cayó a la humanidad por primera vez de una condición muy especial, permanente. No se aparta, no se va de nosotros. Cuando uno recibe la salvación, recibe la obra redentora del Señor, le será dada el don del Espíritu Santo de la promesa, pero es muy diferente que la condición del Antiguo Testamento. Por eso algunos dicen, la Biblia dice que el Espíritu Santo se aparta cuando tú te comportas mal, el Espíritu Santo se va, dice, por no conocer la Santa Biblia. Ya que el Espíritu Santo por primera vez caía sobre la tierra de la forma permanente para que la gente que sepan, pudieran saber. La llegada llegó con un sonido especial y también con un efecto visual. Pero nunca más después del día Pentecostés, la Biblia nos comprueba que el Espíritu Santo llegaba a una persona con algún efecto del sonido, con algún efecto visual. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo no tiene forma, ni sonido, tampoco color, ni olor. Entonces, ¿cómo nosotros, dependiendo de nuestros 5 sentidos, podemos ver que el Espíritu Santo llega? Hay alguna iglesia que dice, cuando el Espíritu Santo caiga, uno habla lengua, dice. ¿Esa es la verdad? Toda la vez que las personas aceptan la salvación, hablar lengua debe suceder. Además, el don de lengua del día Pentecostés fue el idioma extranjero. El idioma extranjero. Y la Biblia habla un solo mismo espíritu que reparte diferentes dones, dice. ¿Cómo todos los miembros del cuerpo pueden ser brazos? ¿Cómo todos los miembros del cuerpo pueden ser ojo? ¿Cómo todos los miembros del cuerpo pueden ser pie? Entonces, cada don reparte para formar el cuerpo de Cristo. No todos son profetas, no todos son maestros, no todos son pastores, no todos son diáconos, no todos son ancianos. Entonces, a cada uno da diferentes dones. Entonces, no hay manera para poder discernir, o sea, percibir al momento que el Espíritu Santo llegue, porque el Espíritu Santo no tiene forma, ni sonido, tampoco color, ni olor. Por eso, hacer un marco es peligroso. Hacer un marco es muy peligroso, un margen es muy peligroso. ¿Cómo podemos saber que el Espíritu Santo mora en mí o no? Según la Santa Biblia, el Espíritu Santo es el don del Espíritu Santo de la promesa. O sea, el Espíritu Santo es el sello de Dios, sella a la pertenencia de Dios, es un don, un bonus. Entonces, ¿cómo llega el Espíritu Santo? Cuando te arrepientes de tus pecados, de tus propias obras, luego te convierte al Cristo, cree en el Señor Jesucristo, que realmente Él murió por tus pecados, resucitó para tu justificación. Cuando tú aceptas la obra redentora del Señor Jesucristo para el perdón del pecado, al momento de confirmar la salvación, el perdón de los pecados en nombre del Señor Jesucristo, el don del Espíritu Santo sella su corazón como pertenencia de Dios. ¿Cómo podemos discernir que el Espíritu Santo está conmigo? ¿Mi fe está conforme a la Santa Biblia o no?
mi fe sobre la salvación está conforme a la Santa Biblia o no. Si mi fe estaría conforme a la Santa Biblia sobre la obra redentora del Cristo, el Espíritu Santo mora en él. Porque es el don del Espíritu Santo de la promesa. No es un acontecimiento individual, sino de un solo mismo momento, simultáneamente, cuando una persona se arrepiente de su pecado y acepta la obra del Señor Jesucristo y cree que en su nombre nuestros pecados son perdonados. Al momento de convertirse al Cristo, aceptar su obra, recibiréis el don del Espíritu Santo de la promesa, dice. No dependan de sus 5 sentidos para discernir la llegada del Espíritu Santo. Entonces el espíritu engañador les puede engañar con algún efecto del sonido, con algún efecto visual. Porque él puede engañar a nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber que el Espíritu Santo mora en mí? Cuando mi fe está conforme al santo evangelio de la Biblia, mi fe y los testimonios del evangelio se coinciden. En mí habita el Espíritu Santo. Si no fuera por el Espíritu Santo, nunca yo podría creerlos. Amén. Ya entonces, por esta razón, la Biblia que nos alerta. Tener cuidado con la imagen, con algún tipo de margen, alguna experiencia que nosotros acumulamos. Toda la experiencia que nosotros acumulamos llega a ser gradas. Cualquier forma, cualquier figura, cualquier imagen resulta contra la manifestación del Espíritu Santo. Esta es la razón. Por esa razón en el mundo nacieron tantas denominaciones. Tal denominación, tal denominación. Además, muchas iglesias no es que el Cristo centro de la iglesia, sino la doctrina de su denominación es el centro de su iglesia. Es la razón que causa divisiones. Cuando es diferente que su denominación, la enseñanza de su denominación, ¿cómo juzga? Secta, dice. Hereje, dice. Según la Santa Biblia, el concepto de la secta, de la herejía, cuando niega que Cristo que haya nacido por una virgen, que niega que Cristo palió en la cruz, que no murió por nuestro pecado o fracasó, y niega su resurrección, su ascensión, entonces herejía. Pero una iglesia realmente cree, conforme a la Santa Biblia, que Jesucristo, el único Hijo de Dios, nació por una virgen, sin pecado. Murió por nuestros pecados. Resucitó para nuestra justificación. Ascendió al cielo, que espera su segunda venida. Vendrá cuando se cumple su promesa para recoger su iglesia antes de la gran tribulación. Y habrá el juicio final. No es secta. No es hereje. Pero por algunas cositas, alguna cosita que no tiene tanto significado, como bautizan, como organizan el culto, juzgan, secta, herejes, dice. Es un problema. Son muy denominales. No debe ser denominales, sino el Cristo tiene que ser centro. La Biblia tiene que ser centro. Amén. Entonces podemos evitarnos de tantas divisiones. Ya vamos a ver por qué es tan peligroso hacer imagen en nuestra vida espiritual. Vida espiritual, vida religiosa, hay una diferencia. Ustedes son espirituales, pero desde cuando guardan algunas imágenes, llegan a ser religiosos.
cuando se convierten en religiosos, son los que siguen alguna norma, alguna medida, alguna imagen. Rechazan a todos los que no pertenecen a mi grupo, aunque su fe esté conforme a la verdad de las Biblias. Ya vamos a ver el libro de Hechos, capítulo 1. El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 21. Libro de Hechos, capítulo 1, versículo 21. Al 26 voy a leer. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección y señalaron a dos, a José llamado Bersabas, que tenía por sobrenombre Justo, y Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión y para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Ya que el libro de Hechos capítulo 1 nos explica, nos describe cómo se estableció el apostolado. Esta vez cuando me fui a Madrid, de España, cuando me fui al Palacio Real de Madrid, enfrente del Palacio Real había la catedral, que en la catedral he visto dos tallados de apóstol Pablo y Pedro. Y tomé una foto y con el tallado de la imagen de apóstol Pablo, porque mi nombre es también Pablo, entonces un Pablitos con gran Pablos. Entonces, cuando me acerqué al tallado del Pedro, no quise tomar las fotos, porque estaba tallado conforme al catolicismo, en su mano con una llave, ¿no? La llave del cielo nunca Jesucristo ha dado al Pedro, sino a la iglesia. Entonces, donde Jesucristo habló sobre el Pedro, estaba escrito en griego. Jesús le llamó Pedro en griego piedra. Pero Jesús dijo: yo edifico mi iglesia sobre la roca, dijo. Ya que no somos griegos, cuando leemos, interpretamos iguales. Pero cuando Jesús llamó al Pedro, en griego está escrito, le llamó piedra. Luego dijo: ¿dónde edifica su iglesia? Sobre esta roca, dice. Pedro no es la roca. La roca es el Señor Jesucristo. Amén. Es el único fundamento de la salvación. Pero la Iglesia Católica, ¿cómo lo cambió? ¿Cómo lo cambió? Sobre Pedro él edificó la iglesia, dice. Él cuando llamó al Pedro, usó en vocablo griego piedra, tú eres piedra. Luego habló sobre la iglesia donde él da la llave del cielo, dijo: sobre esta roca, dice. Si un griego lee tal cita bíblica, nunca se confunde. Porque la roca no se dirige a Pedro, es el mismo Señor Jesucristo. Ya que ustedes leen la Biblia en español, Jesús dijo que sobre el Pedro iba a edificar la iglesia. Nunca edificó la iglesia sobre el Pedro. Pedro nunca puede ser fundamento de la iglesia. Amén. El único fundamento de la salvación es el único digno, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Por eso no quise tomar la foto, porque me dio disgustos. Tú no tienes la llave del cielo.
La llave del cielo la iglesia tiene, el Señor Jesucristo tiene. Pues aquí nosotros podemos ver, Pedro se levanta. Jesucristo, cuando ordenó a los apóstoles que durante los días que ellos que deben esperar la llegada del Espíritu Santo, se levantara Pedro, eligiera a un apóstol para poder ocupar el lugar del Judas Iscariote, nunca le ordenó. Solo esperaran la llegada del Espíritu Santo. Pero mientras tantos que ellos esperaban, y Pedro se levanta entre ellos, luego habla sobre la pérdida del Judas Iscariote para reemplazar a su lugar. Él establece el concepto del apostolado, que nunca Jesucristo enseñó. Vamos a ver, versículo 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección, y señalaron a dos. Por este concepto que Pedro establece, que los apóstoles respetaron, apóstol Pablo fue perseguido. Nunca fue aceptado como apóstol. Porque Pedro establece el concepto del apostolado. Uno de nosotros, que comienza desde el tiempo de Juan el Bautista, siempre ha sido uno de nosotros. Ha estado con nosotros desde el tiempo de Juan el Bautista, desde cuando Jesucristo empezó su vida de justicia, mientras tanto que entraban y salían, cuando Él fue crucificado y luego cuando Él resucitó, hasta que fue llevado hacia arriba. Uno que siempre ha sido testigo será apóstol. Cuando Jesucristo murió en la cruz, Pablo era Saulo perseguidor. Él nunca estuvo desde el tiempo de Juan el Bautista. Él nunca estuvo durante 3 días que Jesús entraba y salía. Cuando Jesús estaba colgado en la cruz, nunca estuvo con Jesús, con ellos. Era perseguidor. Cuando Jesús resucitó, Saulo no lo vio, sino más adelante. Nunca vio la ascensión de Dios, Jesucristo. Apóstol Pedro establece el concepto del apostolado. Por esta razón, un gran apóstol y fue perseguido. Según el libro del Apocalipsis, en la Nueva Jerusalén, 12 apóstoles habrá. ¿Quién reemplaza el lugar de Judas Iscariote? Solo el Espíritu Santo sabe. El Señor sabe. Cuando el Señor se manifestó al Saulo, Saulo, tú eres mi siervo, mi instrumento. Yo te elijo para llevar estas buenas nuevas a los gentiles. Él lo eligió por apóstol. Pero según el apostolado que los apóstoles establecieron, Pablo siempre fue rechazado. Cuando Jesucristo dijo, para poder ser considerado como un apóstol, tiene que ser que desde el tiempo de Juan el Bautista estuvo, el que estuvo. Durante 3 años que yo salía, entraba, estuvo conmigo. Y cuando yo me morí en la cruz, estuvo por ahí. Cuando me resucité, Él me vio. Y cuando yo fui ascendido, Él me vio. ¿Cuándo Jesucristo lo enseñó? Ninguna vez. Además, después de orar al Señor, echar suerte. Esa es la contestación del Señor. Señor, tú conoces los corazones, luego echa suerte.
echando suerte votar a uno como ministro de la iglesia es bíblico? No es así. Entonces, dentro de la iglesia, el que gana popularidad llega a ser pastor de la iglesia. Entonces debemos hacer política dentro de la iglesia. Comprar votos entonces, invitando a los hermanos a mejores restaurantes para que sean mis seguidores. Hagamos entonces política dentro de la iglesia para que gran número de personas me sigan. Hasta dentro de la iglesia, echando suerte, podemos elegir algunos ministros. De ninguna manera. Solo por la manifestación del Espíritu Santo. Si el Señor no se manifiesta contigo, tú no eres el ministro del Señor. Cuando el Señor empieza a manifestar sobre una persona, hasta que todo el mundo ya pueda darse cuenta, eres el elegido de Dios. Eres el escogido de Dios. Por eso ustedes cuando leen todos los libros del apóstol Pablo, él cómo encabeza su carta. Yo, apóstol Pablo, no por los hombres, no por la voluntad humana, ni de algunos hombres, sino por el Padre Celestial, por el Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo. Cada carta él cómo encabeza. Yo sobre su apostolado, no por la voluntad humana, no por alguna política humana, dice, sino el Señor Jesucristo me eligió porque está en contra el concepto de apostolados que los hombres levantaron. En cada carta. Por eso en el libro del Corintio podemos ver, los corintios por apóstol Pablo, muchos de ellos recibieron la salvación. Y luego llegó a ellos sobre este concepto. Algunos sospecharon sobre apóstol Pablo. Él no es apóstol. El apóstol Pablo les explicaba sobre mi apostolado, por lo menos para vosotros, que por mi anuncio recibisteis la salvación. Este es mi apostolado, dice. Si yo no fuera apóstol, ¿cómo por mi anuncio ustedes pudieron recibir la salvación? ¿Qué otro apostolado buscan? Dice. Entonces nosotros podemos comprobar con la Biblia por haber establecido un concepto humano sobre apostolados. Un verdadero apóstol, ¿durante cuántos años fue perseguido? Y también vamos a ver el libro de Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10, versículo 15. Hechos capítulo 10, versículo 15 al 16. Hechos capítulo 10, versículo 15 al 16. ¿Ya lo tienen? Voy a leer. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tu común. Esto se hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Aquí nosotros podemos ver un dilema. Ya cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo, antes de su ascensión, ¿qué dijo a sus discípulos? Cuando llegue el día que recibirán el Espíritu Santo, que me seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y hasta Samaria, hasta los confines de la tierra. Entonces el Señor Jesucristo habló bien claramente su redención, no solamente el pueblo judío. En Jerusalén, en toda Judea, hasta Samaria, que los samaritanos, que los israelitas consideran como gentiles, como paganos, hasta los confines de la tierra. Así dijo en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y también en el libro de San Mateo, capítulo 28, ¿no? 28, el último versículo, 19, 20. Todas las naciones hacen discípulos.
Entonces el Señor Jesucristo habló claramente la salvación, las buenas nuevas, no solamente el pueblo judío, hasta los samaritanos, hasta los confines de la tierra, todas las naciones. Pero, ¿qué pasa? Los discípulos del Señor Jesucristo están atados, sometidos al judaísmo. No quieren llegar a casa de los gentiles. Entonces, el libro de Hechos, capítulo 10, nos habla, es un capítulo muy importante, que de una manera oficial, un apóstol judío llega a casa de una persona no judía. Pero Pedro no quiere irse. Entonces, él estaba esperando la comida, le cayó sueño. Y en el sueño vio una visión. Desde el cielo cayó un lienzo, o sea, una canasta. O sea, en la canasta había diferentes animales inmundos, seres vivientes que se arrastran por sus pechos, según los mandatos que levíticos son prohibidos. Hubo una voz del cielo, Pedro, y mata y come. Y Pedro, ¿cómo contesta? No, yo nunca he comido alguna cosa inmunda. Se regresó la segunda vez, la tercera vez. La última vez desde el cielo hubo una voz que le dijo, versículo 15, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tu común. Lo regaña, Pedro, lo que Dios limpió, ¿por qué tú dices que son inmundos? Lo que Dios aceptó, todo lo que Dios aceptó, todo lo que Dios limpió, ¿por qué tú dices que son inmundos? Y se regresa el lienzo, y Pedro quedó muy pensativo, despierto. ¿Qué significa este sueño? ¿Qué significa esta visión? La tercera vez, una sola misma visión. ¿Por qué me dijo todo lo que Dios limpió? ¿Por qué tú dices que son inmundos? Luego él oye, porque a la puerta, él estaba en la terraza, a la puerta llegaron un grupo de personas tocando la puerta donde él estaba posando. Aquí está hospedando un hombre, se llama Pedro, de originario del país de Israel. Sí, somos mensajeros de un romanos, un oficial romanos de alto rango, un centurión, se llama Cornelio. Él vio una visión, en la visión el ángel dijo que en esta casa estaría posando un hombre, ya se llama Pedro, le invitará a su casa porque él dirá todo lo que es necesario hacer, mi señor Cornelio. Y Pedro se dio cuenta, ¿qué significa la visión? Irme a la casa de gentiles. Pedro visita casa de un romano no judío, pero con mucha dificultad, porque debe romper el prejuicio, la idea fija. Un judío en la casa de uno que no es judío, compartir el evangelio. Cuando Pedro hablaba que Jesús era el Mesías, la esperanza de Israel, él murió por el pecado del mundo, en su nombre todos los que creen reciben el perdón de los pecados. ¿Qué pasó? Cornelio lo creyó, que él murió por sus pecados, se les cayó el Espíritu Santo. Y Pedro quedó maravillando. Entonces los gentiles también, como igual a los judíos, creyendo en la obra del Señor Jesucristo, recibir el perdón de los pecados. Imagínense, el Señor Jesucristo, ¿qué dijo antes de su ascensión? Que fueran hacia los confines de la tierra, hicieran discípulos todas las naciones. ¿Eso qué quiere decir? El Señor no solamente es el Señor del pueblo judío, el Señor de todas las naciones. Amén. Y cuando haya venido el Espíritu Santo, recibiréis el poder. Me seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra, dijo. No se acuerdan, porque esta
sujeto, sometido a una idea fija. Esto llega a ser un gran tropiezo del progreso del Evangelio para los pueblos gentiles. Aunque el Espíritu Santo claramente habló al Pedro, pero aún este tropiezo, esta idea fija, no se quita del corazón del Pedro. Porque después de estos, Pedro no prefiere anunciar el Evangelio a los gentiles, sino él siempre tenía preferencia hacia los circuncisos. Entonces, según mi punto de vista, es nada más que es mi criterio, mi punto de vista. Originalmente el Señor Jesucristo al Pedro quería permitir una enorme labor, que por Pedro los circuncisos, los incircuncisos oyen el Evangelio. Pero en algún sentido, en varias pruebas de Dios, fue hallado la falta de Pedro, porque Pedro no quiso llegar a los gentiles. Entonces, esta gran labor, ¿a quién el Espíritu Santo entrega? A apóstol Pablo. Porque él no hizo diferencia. Sin duda se dirigió hacia los pueblos gentiles. Entonces, en el libro de Gálatas, apóstol Pablo, ¿cómo consideró a apóstol Pedro? Eres apóstol para los circuncisos, dijo. Entonces, el Señor que actuó en Pedro para ser apóstol para los circuncisos, actuó también en mí para los incircuncisos. Entonces, la consideración del apóstol Pablo no consideró al Pedro un apóstol para los gentiles, sino solo para los circuncisos. ¿Esto qué quiere decir a nosotros? Aunque según el plan original de Dios, Él planea para poder entregar a cada uno de nosotros una enorme labor, pero si no se pueden despojar alguna idea fija, alguna norma, se reduce la labor de ustedes. Porque mi propia idea, mi idea fija, mis propios prejuicios me impide. Entonces, realmente lo que a mí me impide no está afuera, sino adentro. Y apóstol Pablo se dirigió a los gentiles. Pudo discernir la voz de Dios. Luego hubo muchos malos rumores. Aquellos malos rumores, la difamación, llegó hasta la iglesia de Jerusalén. ¿Cómo estaban difamando? Pablo y Bernabé como estuvieran enseñando a los gentiles que por la fe puede ser perdonado todo lo pecado de ellos, luego lo que les dan ganas, hacerlos. Como les estuvieran enseñando el libertinaje. Jesús nos limpió, nos perdonó, somos libres, todo lo que quieras, todo lo que te dé la gana, tú puedes hacerlo, siguen siendo salvos. Así difamaron. Entonces los apóstoles, los hermanos de mucha influencia que estuvieron en Jerusalén, oyeron una noticia distorsionada. Que Pablo y Bernabé supuestamente enseñan el libertinaje. Menospreciar la profecía, la ley, hacer lo que les dé la gana. Entonces hubo mucha discusión. El apóstol Pablo sintió la necesidad de subir a Jerusalén para discutir. Se organiza oficialmente la primera asamblea de los apóstoles en Jerusalén. El tema es la justificación mediante las obras de la ley o por la fe en Cristo Jesús. Cuando Pablo y Bernabé llegaron a Jerusalén, en la iglesia de Jerusalén habían algunos que eran fariseos. Antes de convertirse al Cristo eran legalistas. Aunque ellos han aceptado al Señor Cristo, pero siguen siendo legalistas, hombres de norma, hombres de regla.
atacaron al Pablo y Bernabé. Entonces Pablo y Bernabé empezaron a defenderse y les presentaban el evangelio que ellos comparten a los gentiles. Y luego daban testimonio cómo el Señor estuvo con ellos, cómo el Señor se manifestó con ellos. Todo el mundo se cayó. Y se dieron cuenta que eran nada más que difamación. Nunca Pablo estaba enseñando el libertinaje. Cristo nos limpió, por lo tanto, todo lo que te dé la gana, todo lo que tú quieres hacer, puedes hacerlo. Nunca lo enseñamos. Ahí nosotros podemos ver lo que llama nuestra atención. Muchos hermanos de la iglesia de Jerusalén aún estaban bien sometidos a alguna norma, alguna idea fija. Deben cumplir la ley de Moisés. Aunque Jesucristo es el Salvador, Él nos redimió, pero es necesario cumplir la ley. Es necesario enseñar la ley a todos los que aceptan al Señor Jesucristo. Ahí también estuvo Pedro. Pedro tiene gran influencia. Vamos a ver Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, versículo 5. Hechos capítulo 15, versículo 5. ¿Lo tienen ustedes? Voy a leer. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído. O sea, dentro de la iglesia hay secta. La historia de la secta inicia desde la iglesia primitivas. Desde el primer tiempo inició el movimiento de secta. ¿Cuál fue la primera secta? Los legalistas. Aunque por la fe fueron justificados, pero los que enseñaban las obras eran que la primera secta que se manifiesta en la historia de las Biblias. Versículo 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Yo no estoy de acuerdo. En estos días, una nueva denominación se levanta, muchas personas siguen, es la iglesia mesiánica. Enseñan, si tú te acercas a la ley, que para poder cumplirla, la ley se convierte en una terrible carga que te condena. Pero si tú te acercas a la ley como el manual de la vida, te ayuda en gran manera. Además, da un buen testimonio ante la vista del pueblo judíos y puede ganar el corazón de ellos. No estoy de acuerdo. Enseñar cumplir la ley finalmente nos aleja, nos aparte de la gracia del Señor Jesucristo. Aquí podemos ver supuestamente como la iglesia mesiánica. Pero es necesario circuncidarlos, enseñarle, cumplir los mandamientos. Versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer a este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Yo no estoy de acuerdo de lo que Pedro dice. Me escogió, dice, para que por mí los gentiles oyesen el evangelio, que recibieran la salvación. Sí lo escogió, pero Pedro no se dirigió a los gentiles, sino que se refirió a predicar a los circuncisos. Versículo 8. Y Dios que conoce los corazones les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos,
purificando por la fe sus corazones. O sea, el corazón, ¿cómo se purifica? Por la fe. ¿Por la fe de qué? De la obra redentora del Señor Jesucristo se purifica nuestro corazón. Amén. Versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaba cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, y Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Aquí Jacobo no es el apóstol Jacobo. Apóstol Jacobo en el libro de Hechos capítulo 12 fue martirizados, decapitados. Jacobo es el hermano del Señor Jesucristo, el otro hijo de María. María, después de haber dado a luz al Señor Jesucristo, nunca ha sido virgen, sino ha sido una mujer normal. Ha tenido muchos hijos. Versículo 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Aquí nosotros en Hechos capítulo 15 podemos ver la norma humana. La norma fija algún marco o margen que nosotros creamos. ¿Cómo va a ser el resultado? Siempre contra el Espíritu Santo. Entonces, ¿esto qué enseña a nosotros? Entonces, ¿esto qué nos enseña? Ustedes, la mayoría de ustedes sé que son cristianos salvos, pero ustedes tienen alta posibilidad de que se conviertan en el enemigo del Evangelio. Cuando no llevan la vida de creencia, se someten a alguna norma, se crean alguna imagen ustedes. Muchos hermanos, cuando recientemente llegué como pastor, un nuevo pastor de la misión aquí en México, cuando estaba en Cuautitlán Izcalli, entonces llamó mi atención. No quisiera generalizar, pero muchos de los hermanos antiguos, sin querer, que estaban convertidos en tropiezo del crecimiento del Evangelio. Cuando llegan algunos nuevos, en vez de dejar que la palabra trabaje en ellos, el Espíritu Santo trabaje en ellos, a ellos enseña letras, enseña alguna norma, cómo debe vestirse, cómo debe comportarse. Una persona que apenas aceptó al Señor Jesucristo viene a los cultos con un vestimenta no adecuadas, porque no sabe con qué vestimenta debe venir al cultos. En vez de enseñar algunas letras, dejar que la palabra de Dios trabaje en ellos. Que se manifieste el Espíritu Santo, pero enseña letras. ¿Por qué tú viniste con esta ropa? Mira, ¿por qué tú vienes con un maquillaje tan llamativo? ¿Por qué no puede dejarlo? Que el Señor trabaje. El Señor manifieste en cada uno de ellos. Con el tiempo, gradualmente, aunque se maquillan de una manera adecuada, aunque se visten de alguna ropa de alguna manera adecuada para el culto, el Señor va a trabajar. Pero en vez de que deje que el Señor trabaje, normas, algún margen enseña a los hermanos. Yo dije, ese es un problema. O tal vez yo debo prohibir a ellos atender a los nuevos, porque en vez de edificar a ellos, no para edificar, para la destrucción, para que se vayan de la iglesia, los enseñan muy mal.
La Biblia que enseña a nosotros. Si ustedes sensiblemente no prestan sus oídos para poder oír la voz del Espíritu Santo, se vuelven en unos religiosos. Muy peligrosos. Dentro de la iglesia enseñan religiosidades, algunas normas, márgenes. ¿Cómo nosotros podemos discernir el Espíritu Santo? La guía del Espíritu Santo. Vamos a ver la primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Si lo tienen, voy a leer. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La Biblia nos enseña la necesidad de probar los espíritus. ¿Realmente esta manifestación de parte del Señor? ¿O solamente es una manifestación emocional y sentimental? Esta manifestación que llama mi atención, ¿realmente es de parte del Espíritu del Señor o de parte de los espíritus engañadores? ¿Cómo podemos probar? ¿Qué método tenemos que usar nosotros? Ya vamos a ver, segunda del Timoteo capítulo 3. Segunda del Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. Que busquen la Biblia. Cuando yo les aviso buscar alguna cita bíblica, deben buscar a ustedes. Segunda del Timoteo, capítulo 3, versículos 16, 17. ¿Lo tienen? Segunda del Timoteo, capítulo 3, versículos 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ya, toda la escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, la Santa Biblia fue escrita por la inspiración del Espíritu Santo, por los pensamientos del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos discernir los espíritus? La manifestación de un espíritu está conforme a la Santa Biblia o no. Porque si fuera el Espíritu Santo, nunca puede manifestarse fuera de los testimonios de las Biblias. Tampoco puede contradecir. En la Biblia nos habló cómo es el Espíritu Santo a quién puede llegar, cuándo puede recibir el Espíritu Santo cómo se manifiesta, nos habló. Una manifestación, si fuera no conforme a la Biblia, no es la manifestación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Todos los pensamientos del Espíritu Santo están escritos en las Biblias. Entonces, nunca el Espíritu Santo puede manifestarse fuera de lo que la Biblia dice, sino debe ser conforme a las Biblias. He visto muchos que se creen profetas. Cuando estaba en Paraguay, en la casa de un hermano estuve compartiendo la Biblia y llegó una iglesia, porque uno del miembro de aquella familia era de otra iglesia, trajo
toda su congregación no estaba de acuerdo. Entonces empezó a oponernos y causó un gran problema, porque entre ellos había uno que se cree profeta. Él actuaba como profeta, poner su mirada hacia el cielo, como directamente se comunicara con Dios. Yo soy profeta. ¿Qué me moleste? ¿Tú eres profeta? ¿Tienes el Espíritu Santo? Claro que sí, por eso Dios me hablas. ¿Tú tienes pecados? Claro que sí, ¿quién no peca? Entonces, ¿el Espíritu Santo puede habitar el corazón de un pecador? No. El Espíritu Santo, ¿en qué corazón puede habitar? El corazón del pecador, justos. ¿Tú tienes pecado en tu corazón? Sí. ¿Tú tienes el Espíritu Santo? Sí. Y luego se dio cuenta, es una contradicción. Tal vez si tú realmente tuvieras, si no fuera una hipocresía, no fuera realmente un teatro, si en ti realmente estuviera trabajando un espíritu, pero tú me dijiste, tú eres pecador, jamás puede ser el Espíritu Santo. Porque con tu propia boca me dijiste, me confirmaste, el Espíritu Santo nunca puede habitar el corazón de un pecador, ¿sí o no? ¡Me mataste! ¡Me mataste! ¡Tú me mataste! ¡Tú me mataste! ¡Tú mataste a un profeta! Yo no maté a ningún profeta, corrí un falso profeta. Ya deja de hacer teatro, hipócrita. Deja de actuar, deja de hacer teatro, hipócrita. Si tú eres un pecador, ¿cómo en ti puede habitar el Espíritu Santo? Es fácil discernir si conoce la Santa Biblia. Porque el Espíritu Santo nunca puede manifestarse fuera de la Biblia. ¿En qué parte de la Biblia dice que el Espíritu Santo puede habitar el corazón de un pecador? Imposible. Vamos a ver San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6. Versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Ya, aquí la carne incluye muchas cosas. La carne también representa emociones, sentimientos. ¿Por qué? Las emociones y los sentimientos son de la carne, no son del Espíritu. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Nunca dependan de las emociones y sentimientos para poder comprobar que el Espíritu Santo está conmigo o no. Entonces los sentimentales serán considerados llenos del Espíritu Santo. Los emocionales, gente del Espíritu Santo entonces. Entonces el Señor Jesucristo que dijo, la carne para nada aprovecha. En esta palabra carne incluye emociones, sentimientos, pasión humana. ¿Y qué dice? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que están escritas, la palabra de Dios es espíritu. Amén. Las palabras de Dios son espíritu. Por medio de la lectura bíblica podemos probar la manifestación del Espíritu Santo. Esa manifestación es bien llamativa, casi un fenómeno, pero si no es tan conforme a la Biblia, no es la manifestación del Espíritu Santo de la Biblia, sino un espíritu engañador. ¿Le gustan depender del sueño a ustedes? ¿Quieren hablar del sueño dentro de la iglesia? Yo también, ¿qué sueño? A veces en sueño veo alguna cosa buena, cosas feas, malas también. ¿Dentro de la iglesia quieren hablar del sueño ustedes? Vamos a buscar el libro de Jeremías,
capítulo 23. Jeremías capítulo 23. Versículo 25. Jeremías capítulo 23, versículo 25. ¿Lo tienen? Voy a leer Jeremías capítulo 23, versículo 25. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Muchas veces los sueños son producto de tener muchos pensamientos. Cuando uno no se duerme profundamente, el cerebro sigue trabajando, el cerebro para poder descansar y arreglar tantas informaciones que habían entrado, producen sueños. Son producto de los pensamientos. Versículo 27. No piensan como hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviere un sueño, cuenta el sueño. Aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego? Dice Jehová. Y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de sus más cercanos. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho, he aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras, con sus lizonas, y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. El que sueña, cuenta sueños. El que recibió mi palabra, cuenta mis palabras, dices. Por medio de la palabra de Dios podemos distinguir. Hoy lo que yo quise compartir con ustedes, nunca deben depender de sus experiencias. A lo largo de sus vidas, recorrido en este camino, han recibido muchas bendiciones. Que den gracias al Señor. Pero nunca dependan de sus experiencias. Es necesario humillarnos. Humillarnos, luego acercarnos al Señor, abrir la Biblia y prestar nuestro oído para poder discernir la manifestación del Espíritu Santo. Un cristiano verdadero es valiente, pero antes de ser valiente, muy humilde. Muy humilde. Que no se humilla si no deja de confiar en su sí mismo. No puede oír la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué? Es nuestra naturaleza hacer marco, hacer margen. Por establecer mi marco y mi margen, no hay cabida para Dios. No sabemos cómo Dios me quiere dirigir. No sabemos cómo Dios de una forma nueva me quiere llevar a algún lugar para anunciar evangelios. Pero si yo establezco algún margen, algún marco mío, yo, sin darme cuenta, me convierto en un opositor de la manifestación
del Espíritu Santo. Espero que ustedes sean dirigidos por el Espíritu Santo. En sus vidas les abunden los testimonios, cómo el Señor les dirigió. Doy gracias al Señor. En mi vida el Señor no me abandonó, se manifestó en muchas oportunidades. La iglesia de España, cómo se abrió. La iglesia de Holanda, cómo se abrió. Por su gracia Dios me llevó para allá, por la invitación de los hermanos de allí. Después de mi visita se abrió la iglesia en España, en Holanda. ¿Cómo la iglesia de Veracruz se abrió? Por la boda del matrimonio de evangelista Benjamín y Abigail, yo no quise irme. Cuando estaba en Iscali estuve muy ocupado. Creo que fue diácono Rafael, que Contreras, pastor, tengo mi primo, mi prima, que tiene un novio, mi prima ya confirmó la salvación, su novio también, ellos quieren que usted los case. Yo andaba muy ocupado, dije en mi corazón, aunque con la boca le dije, voy a pensar, pero en mi corazón dije, nunca me voy, no me voy. A Veracruz para casarlo, yo no me dedico en casar a las personas. Otro día, el evangelista Isaac, pastor, no sabía que eran parientes. Tengo una prima, o sea, mi esposa tiene una prima en Veracruz, que su amante también recibe la salvación. Ellos quieren que usted los casen. Yo dije, déjeme pensar, dije en mi corazón, no me voy. Pasando unos días más, Abigail me llamó, pastor, por más que usted no me conoce, yo le conozco, oigo sus predicaciones. Y a mi novio recibe la salvación, que nos case, por favor. Gracias, es un gusto, hermana, es un placer, pero déjeme pensar. Dije en mi corazón, no me voy. Estoy bien ocupado, simplemente para casarlo, alguno desconocido, hasta otro estado yo no puedo viajar. Después de un día, 2 días, Benjamín me llamó. Pastor, yo soy Benjamín, yo soy el novio de Abigail, que la prima de fulano y menganos, que hace poco yo recibí la salvación, ¿puede venir a casarnos? Mientras tanto que yo estuve dialogando por teléfono, en mi corazón hubo un sentir. ¿Acaso el Señor no sabe que yo estoy muy ocupado? El Señor sabe que estoy ocupado. Simplemente para casar a unos desconocidos, ¿me llama a un estado? No creo. Habrá algo que yo no entiendo. Por algo me está llamando. Bueno, Señor, yo quisiera saber qué es aquel algo que está oculto ante mi vista. Pero ¿qué quería hacer? Me fui a dirigir la boda. Pero guardando en mi corazón una curiosidad, quisiera saber qué es aquel algo que está oculto ante mi vista, pero tú quieres hacer. Tú sabes muy bien que yo estoy muy ocupado, pero ¿por qué me llama a un estado simplemente casar a unos desconocidos? No, habrá algo. En el día de boda, ya que Abigail es bien romántica, sentimental, cómo preparó la boda, una senda para el matrimonio con ramos, hojas de flores, entonces, al aire libre. También donde supuestamente yo debo compartir, en el fondo coloco muchas bellas, ¿cómo se dice? Perlas, pero prendidas, me daba miedo, se queman mis sacos, entonces, ay, ¿por qué aquí tantas perlas? Se queman mis sacos, entonces. Una boda de películas. Y dirigí. Y unos cuantos eran mis conocidos, todos eran desconocidos. Ellos ponían una mirada extraña, ¿quién es este pastor asiático? ¿De dónde vino? ¿Por qué dirige estas bodas? Pero por la gracia de Dios, en unos minutos pude tomar el control del ambiente. No me importa la cantidad de personas. Como siempre compartía, el Señor me dio la fuerza y tomé el control del ambiente y empecé a dirigirlos. Todo el mundo me oía muy bien. Al terminar la boda, que se me acercó una señorita, una señora
que se le presentó, yo soy Almendra, la hermana de Abigail. Mira, pastor, estoy embarazada. Quiero que usted me case con mi esposo, con mi novio. No, nunca nosotros hemos casado. Yo dije, yo no vine a casar a varios matrimonios aquí. Entonces, ¿quién es Almendra? Por primera vez veo. Dice que es hermana de Abigail, que les case. Ay, Señor, déjeme pensar un poco, por favor, entonces. Mi esposa me buscó, que mi amor, escúchame, creo que tú mañana debes casar a fulano y mengano, porque Almendra es la hermana de Abigail. Ya, basta, déjalo, tú hazlo entonces, yo no me dedico en ese trabajo. Pero tú tienes que casarlo, porque no hay otra opción. Y tuve que aceptar, entonces, bueno, mañana les caso. Pero ¿en qué lugar quiere que les case? Aquí cerquita, pastor. Me va a dirigir. Y yo le seguí con mi camioneta. Ese lugar cerquita, más de 1 hora, fuera de ciudad de Veracruz. Siguiendo detrás del coche de ellos, empecé a quejarme. Cerquita, más de 1 hora. ¿A dónde me lleva? Ya me sacó de la ciudad de Veracruz. ¿Hacia dónde me llevaba? Me llevó a una playa virgen. Una playa virgen. No sé, que ellos vieron muchas películas de Hollywood, no sé. Junto a una playa virgen que les casara otra vez, dirigí la boda. Viendo el horizonte del mar. No sabía, y Dios, hasta dónde me quiere llevar, ¿por qué me permite esta situación? Después me contaron, a la tarde se reúnen como 30 familiares, parientes, que les compartiera. Pero ya mi regreso estaba programado, yo no podía compartir con ellos. Entonces me comuniqué con Pastor Ángel, estaba en Villahermosa, entonces estaba cerca. Ven aquí, pastor, no tengo recursos, entonces consiga prestados, luego yo te recupero. Que venga aquí. Llegó Pastor Ángel. Yo dije, originalmente yo debo compartir, pero yo ya tengo que regresarme. En la tarde, según ellos, se van a reunir como 30 personas. Puede ser que este encuentro sea la primera vez por última vez. Porque no te mide. Directo comparte el Evangelio, cómo Cristo les salvó, el núcleo del Evangelio, la justificación, cómo Cristo nos limpió, sin medir, directo comparte con ellos. Porque puede ser que este encuentro es la primera vez, la última vez. Puede ser que no haya más otra oportunidad. Y luego me fui. Pastor Ángel compartió con ellos. La mayoría de ellos recibieron la salvación. Así nació la iglesia del Veracruz. Entonces en mi corazón hay mucha gratitud. Gracias al Señor. Al principio me pareció simplemente por unas bodas. No quiero irme. Yo no quiero, estoy bien ocupado. Además, no los conozco. ¿Cómo puedo casar a los desconocidos? Al llegar allí, solo unos hermanos eran mis conocidos. Todo el mundo era desconocidos. Entre todo el mundo que es desconocido, compartirles. Pero cómo el Señor abrió una iglesia. Y luego, aquellos dos a quienes yo los casé, Benjamín ingresó al seminario, actualmente es evangelista. Abraham también ingresó al seminario, actualmente es evangelista. En nuestra vida debemos tener mucho cuidado. Creer en mí mismos. Por haber recibido tantas bendiciones, muchas manifestaciones del Señor, cuando establece alguna norma mía, me impide recibir la guía del Espíritu Santo. Hoy la Biblia que quiere enseñar a nosotros. Hoy yo que quise compartir con ustedes. Hasta ahora el Señor trabajó muy fuertemente en nuestras vidas. Nos cubrió con su bondad y misericordia.
Pero si ustedes, por haber recibido mucha bendición, mucha gracia del Señor, si se les confía, está fuera. Ya no puede recibir más la guía del Espíritu Santo. Hasta ahora el Señor, ¿cómo se manifiesta en mi vida? De ahora más adelante, ¿cómo se va a manifestar? Ni puedo calcular. Ni puedo calcular. ¿Cómo se va a manifestar? De todos los que quieren recibir la guía del Espíritu Santo, dejar de confiar en sí mismo, humillarse. Cuando vea alguna manifestación del Señor, en vez de hacer juicio, despojando alguna experiencia mía, con humildad acercarse. Luego con la Biblia comprobar. ¿Qué pasa? Otra vez podemos recibir la nueva guía del Espíritu Santo. En nuestra vida el Señor puede trabajar grandemente. Amén. Hermanos, si ustedes no hacen la vida de creencia, hacer la vida de creencia, ¿qué significa? Negarme a mí mismo, ser revestido de la palabra de Dios, la guía del Señor. Sin querer, siendo cristianos salvos, se van a convertir en opositores de la guía del Espíritu Santo. Que el verdadero enemigo del Evangelio no están afuera, están adentro. Cuando yo creo en mí, sin querer, por una parte siendo como un instrumento del Señor, por otra parte me vuelvo en un opositor de la manifestación del Espíritu Santo. Negándose a sí mismo, ustedes manténganse humildes ante Dios, ante la palabra de Dios. Abran la Biblia, luego lean, presten sus oídos atentamente a las predicaciones. Entonces el Espíritu Santo alumbrará nuestros ojos para poder discernir la guía del Espíritu Santo. Hoy hasta aquí compartimos. Gracias.